SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Ellos vivieron el Evangelio. ¿Qué tal? Agradeciendo a Dios por el don de la vida y a cada uno de ustedes por escuchar este programa, en el que la intención es compartir ese ejemplo de vida que nos regalan los santos y santas para poder aplicarlos a nuestras vidas, ya que como bien sabemos, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. La historia de hoy es de un hombre cuya pasión por el amor de Dios y al prójimo lo llevó más allá de lo inimaginable. Hablaremos de San Rafael Guízar y Valencia. Comenzamos. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez Hidalgo. Rafael Guízar Valencia vino al mundo el 26 de abril de 1878, en casa de sus padres, con domicilio en la calle de Colón número 4, en Cotija, Michoacán, perteneciente a la diócesis de Zamora. Sus cristianos padres, don Prudencio Guízar González y doña Natividad Valencia de Guízar, formaban una de las familias pudientes de la localidad. Eran propietarios de la hacienda San Diego, en Michoacán, y brindaron a sus hijos, además de una sólida educación, un clarísimo testimonio de su vida cristiana. Al día siguiente de su nacimiento fue bautizado. Rafael fue el cuarto de una familia de 11 hijos, entre ellos Antonio. Llegó a ser obispo en 1958. María y María de Jesús profesaron como religiosas teresianas. Aprendió sus primeras letras en la escuela parroquial de su tierra natal y más tarde en un colegio que fundaron los padres jesuitas en la hacienda de San Simón, en los alrededores de Cotija. Luego, en Zamora, Michoacán. A los 9 años de edad perdió a su madre y así empezó el dolor a fraguar el ánimo de quien sería más tarde un verdadero padre para tantos huérfanos espirituales. El año de 1890 inició Rafael sus estudios en el colegio de San Estanislao, dirigido por los padres jesuitas. Allí empezó a destacar la personalidad de la que llegaría a ser un notable hombre de acción, aunque a pesar de que solo contaba con 12 años de edad, ya tenía una buena disposición al amor de Dios en grado heroico. Una pureza de costumbres a toda prueba, fruto sin duda de su esmerada educación materna, y una notable resiumbre de carácter, digna de su padre, y de su ambiente michoacano, de donde surgió la magnífica planta de su vocación sacerdotal, que pronto habría de transformarse en un robusto árbol de santidad y celo por la salvación de los hombres. Tenía facilidad para la música, y aprendió a tocar piano, acordeón, guitarra, mandolina y violín. Encontró su vocación religiosa en medio de una tormenta, según contó él mismo.
mi hermano Prudencio me pidió que le ayudara a reunir de las diversas estancias las vacas que estaban recién perdidas. Serían unas 200, para repartirlas después en las ordeñadas, diseminadas por aquellos inmensos campos. Íbamos a caballo, el sombrero ancho, las reatas del azar, acompañados de un buen número de mozos. En eso se soltó una tempestad furiosa que nos obligó a refugiarnos en unos acantilados. Como el agua no cesaba y los víveres se nos habían agotado desde hacía 24 horas, Prudencio me mandó con 2 mozos a conseguir alimentos, mientras él se quedaba cuidando el ganado. Horas después, regresaron los 2 mozos con suficiente comida. ¿Dónde está Rafael?, preguntó Prudencio. Yo me había ido camino a Cotija. Al pasar por el barrio que está a 1 legua de mi pueblo, oí las campanas del santuario donde se venera una imagen de Nuestra Señora de San Juan, que había pertenecido a una familia de negros hacia finales del virreinato. Al pasar por el santuario de Nuestra Señora de San Juan del barrio, se detuvo un momento. Tuvo un estremecimiento del alma. Nadie sabe lo que pasó entre Dios y él en aquel santuario. Después de esa visita a la imagen de María, Rafael ya no volvió a la hacienda de San Diego a encontrar a su hermano Prudencio. Al llegar a su casa le dijo a su hermana Lola que acababa de decidir ser sacerdote y le pidió que se lo informara a su padre, pues no quería que él pensara que estaba negándose a trabajar en la hacienda. Ella se asesoró con el cura de Cotija, Alejo Carranza, quien habló con su padre y consiguió el permiso. Rafael inició sus estudios eclesiásticos en el Seminario Auxiliar de Cotija en 1891. Los interrumpió 1 año para dedicarse a las labores del campo y los continuó con más decisión en el Seminario Mayor de Zamora en el año 1896. Poco después falleció su padre. Recibió la ordenación sacerdotal en la iglesia de San Francisco, en Zamora, el 1 de junio de 1901, cuando contaba con 23 años de edad. El día 6, en la festividad de Corpus Christi, celebró su primera misa en la parroquia de su tierra natal. Mi familia alquiló un tren especial para que vinieran de Zamora mis compañeros de seminario y todos los invitados. Una banda de músicos recorrió el pueblo desde muy de mañana, anunciando la buena nueva. No pude contener las lágrimas cuando en el sermón el padre Alejandro Silva recordó las virtudes de mis padres. Sí, ellos estuvieron ahí. Apenas ordenado sacerdote, comenzó a acompañar en las visitas pastorales al excelentísimo señor obispo de Zamora, don José María Cázares. De este virtuosísimo prelado aprendió sin duda alguna a convertir en misión cada visita pastoral. Posteriormente, durante la enfermedad del excelentísimo señor Cázares, acompañó al obispo auxiliar don José de Jesús Fernández en las mismas tareas apostólicas. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Tuvo la encomienda de ser el director espiritual del Seminario de Zamora, donde impartió la cátedra de Teología Dogmática. También fue nombrado canónigo de la catedral. Con estos cargos pudo desarrollar una amplia actividad misionera en la que involucraba a sus alumnos del seminario y les enseñaba a la vez el arte del apostolado. Pronto fue nombrado misionero apostólico por su santidad León XIII. El amor a Dios,
y la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, así como la devoción a la Santísima Virgen María, eran las notas distintivas de sus misiones. A todos los pueblos que llegaba, siempre predicaba la doctrina cristiana, inspirado en un sencillo catecismo que él mismo compuso y escribió, adaptado sobre todo para los sencillos de corazón. Muchas generaciones aprendieron la doctrina cristiana con su catecismo, el cual perdura hasta nuestros días como una forma de instrucción de fe. Para el padre Rafael Guízar, ganar almas para Dios era el gran reto de su vida. Esto lo lograba mediante las misiones predicadas tanto en el territorio mexicano como en los lugares fuera de México, Cuba, Guatemala, Colombia y el sur de los Estados Unidos. Su experiencia en las misiones lo llevó a fundar una congregación religiosa puesta bajo el cuidado de Nuestra Señora de la Esperanza. Esta advocación mariana se venera en Jacona, Michoacán, por ser taumaturga desde que se la conoció, ya que unos labradores la encontraron casi formada en su totalidad en la raíz de un árbol, por lo que durante mucho tiempo se le nombró Nuestra Señora de la Raíz. Fue coronada esta imagen a nombre del Papa León XIII por el arzobispo de México, don Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, en 1886. Desgraciadamente, esta obra tuvo poco tiempo de existencia, debido a las circunstancias que se vivían en los inicios de ese siglo en nuestra patria. Pero además, durante los conflictos bélicos existentes en México por la Revolución de 1910, el padre Guízar pudo prodigar la caridad y derramar la gracia de Dios en los enfermos y moribundos por el movimiento armado. En 1913 lo encontramos misionando entre los soldados en México, Puebla y Morelos. Auxilió a los heridos del ejército de Carranza e incluso logró filtrarse como capellán en el ejército de Zapata. Disfrazado de vendedor de baratijas, en medio de la lluvia de balas, se acercaba a los que agonizaban y les ofrecía reconciliación con Dios, les impartía la absolución sacramental y muchas veces les daba también el sagrado viático, que llevaba consigo de manera oculta para que no lo descubrieran como sacerdote. Son numerosos los episodios en los que narran las intervenciones heroicas del padre Guízar para salvar almas y encaminarlas al cielo. Cuentan que en cierta ocasión fue delatado y los oficiales ordenaron su ejecución. Antes de morir, quiso regalar al pelotón un reloj de oro, lo lanzó al aire y mientras los soldados se peleaban por ganarlo, él se fugó. La burla no fue perdonada, volvieron a buscarlo y lo encontraron, pero esta ocasión sus conocimientos de música lo salvaron. ¿Qué tocas? Cualquier instrumento, piano, guitarra, mandolina, violín, clarinete, saxofón, lo que guste, y también sé cantar. A ver si es cierto, jálale para la otra calle. Pasamos frente a la agencia de música de Otto y Arzos. El jefe de la escolta se metió a la tienda, sustrajo un acordeón y me lo entregó. Ahora sóplale. Le bastó oír la primera pieza para quedar encantado. Entonces discurrió irse de parranda por lugares no muy santos y que yo amenizaría la función. Hasta las 4 de la mañana estuve tocando y cantando canciones rancheras. El oficial se me acercó. Tú qué cura ni qué canónigo has de ser. Eres un buen músico. Toma esos 25 pesos por tu trabajo y llévate el acordeón para que tengas con qué comer. Pronto se inició la persecución contra el clero católico y el padre Guízar tuvo que salir desterrado a Estados Unidos, Guatemala y la isla de Cuba. En todas partes dejó estela de admiración. Por sus virtudes nada comunes y por su inquebrantable celo apostólico. Monseñor Enrique Pérez Cerrantes, obispo de Camagüey en Cuba, decía: la gloria de Dios lo absorbía todo entero a la salvación de las almas. Dedicaba todo el tiempo disponible, con el ejemplo y con la palabra,
iba encendiendo en estos amores a los sacerdotes de ambos cleros, a quienes encontraba a su paso. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. En julio de 1919 se encontraba en La Habana, Cuba, cuando el padre Hilario Chaorrondo le comunicó que había recibido un cablegrama de la Delegación Apostólica de Washington pidiéndole que se pusiera en contacto con el delegado apostólico para Cuba y las Antillas, Monseñor Tito Trocchi, quien le comunicó que el Papa Benedicto XV lo nombraba quinto obispo de Veracruz. El 30 de noviembre de 1919 recibió en La Habana la consagración episcopal por el delegado apostólico Monseñor Tito Trocchi. El día 1 de enero de 1920 partió rumbo a Veracruz en el navío llamado La Esperanza. A su arribo al puerto, Monseñor Guízar fue notificado del desastre ocurrido. El día 3 de enero, como a las 9:30 de la noche, un terremoto había sacudido gran parte de la diócesis de Veracruz. La misma sede de su obispado, la ciudad de Jalapa, había sufrido derrumbes y había víctimas. El nuevo prelado empezó a recaudar fondos personalmente entre la gente del puerto. El 6 de enero de 1920 salió en tren rumbo a Jalapa, donde el cabildo catedralicio lo esperaba, pero la toma de posesión de su diócesis se efectuó el día 9 de enero. El señor obispo Guízar y Valencia pidió que el dinero reservado para su recibimiento se destinara a los damnificados y abrió una cuenta bancaria para recibir los donativos. Después se dio la incansable tarea de ayudar a quienes lo necesitaban y a visitar personalmente las regiones más afectadas, llevando la palabra del Señor y víveres para asistir a todos los dañados por el sismo. Monseñor Rafael Guízar y Valencia no solo fue un misionero infatigable, sino que también fue un buen pastor que siempre estaba dispuesto a dar la vida por sus ovejas, y fue además un padre solícito y bienhechor de los pobres y desamparados. Su labor pastoral fue obstaculizada por el ambiente anticlerical del gobierno oficial. A pesar de todo, no solamente atendió espiritual y materialmente a los feligreses de su nueva diócesis, sino que se dedicó a la evangelización y a la formación de sacerdotes y seminaristas. Reconstruyó el seminario diocesano estableciéndolo en Jalapa, para trasladarlo después a México, cuando las tropas sectarias se apoderaban de los inmuebles de la iglesia. Al estallar nuevamente la persecución religiosa, bajo el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles, tuvo que viajar a la Ciudad de México con muchos de sus seminaristas. Sin embargo, pidió a los sacerdotes de Veracruz continuar sus servicios desde el anonimato. Monseñor Guízar y Valencia logró mantener activo el seminario. Las autoridades lo buscaron y para salvar la vida abandonó nuevamente el país. Pasó de los Estados Unidos a Cuba, Guatemala y Colombia. El 7 de mayo de 1929, el presidente Portes Gil declaró su buena voluntad de diálogo con los obispos. Al oír esta noticia, Monseñor Guízar y Valencia decide regresar a su patria, a su diócesis, a su seminario. El 24 del mismo mes de mayo, escribe a todos los fieles una carta pidiéndoles oraciones para que se llegue pronto a un arreglo pacífico entre la Iglesia y el Estado. El arreglo, aunque provisional, se hizo público el 22 de junio de 1929. Al iniciar una visita pastoral a la diócesis, tan duramente probada,
El gobernador de Veracruz, Adalberto Tejeda, con su intransigencia y su espíritu jacobino, pretendió de hecho convertir toda la diócesis en un departamento religioso de su gobierno. El 18 de junio de 1931 promulgó la ley número 197, en la que se limitaba el número de sacerdotes a 1 por cada 100,000 habitantes. Eso significaba 13 sacerdotes para todo el estado de Veracruz. Monseñor Guízar y Valencia no podía transigir con aquellas injerencias del poder civil, pero su apelación no tuvo resultado. Se desató entonces una nueva ola de violencia por toda la diócesis de Veracruz, por lo que los cultos se volvieron a suspender. Su pastor volvió a salir desterrado por tercera vez para dirigirla en medio de 1000 penalidades desde las ciudades de Puebla y México. Había una orden de arresto en su contra y una sentencia firmada: la muerte. A pesar de ello, Monseñor Guízar y Valencia decidió regresar a Jalapa y presentarse en la oficina del gobernador Tejeda para decirle: «He venido a demostrarle que soy respetuoso de la autoridad. Usted ha ordenado que me fusilen en el lugar que me encuentren. He venido para que usted mismo pueda darse el gusto de hacerlo, y evitar así que ninguno de mis fieles tenga que mancharse sus manos disparando contra su obispo». El gobernador Tejeda no esperaba la visita. Quedó admirado de su valentía y retiró los cargos. En 1932, el funcionario dejó el gobierno del estado al ser nombrado embajador de Francia. Pero los conflictos siguieron hasta 1937. Durante 6 años, el anciano pastor sufrió calladamente la repulsa de propios y extraños por defender ante los hombres y ante la Iglesia la dignidad humana pisoteada y los derechos de las conciencias vilmente escarnecidos por los poderes civiles. Siempre veló por esas conciencias, y de su seminario salieron los hombres que atendieron las urgentes necesidades de la diócesis. Quiso la divina providencia que aquel nuevo Atanasio regresara en las postrimerías de su vida, en medio de sus feligreses, para cerrar con broche de amor la profunda entrega característica de su vida. Muy enfermo, organizó nuevas misiones. Monseñor Guízar y Valencia padeció los últimos meses de su vida flebitis crónica. Sus fuerzas se habían agotado y tuvo momentos de extrema gravedad. Cada vez se debilitaba más a causa de la arritmia cardíaca. Sufría espasmos que le hacían perder el conocimiento durante algunos segundos, aunque luego se recuperaba. La diabetes le había deformado los pies, la flebitis no le dejaba caminar, pero ante todos estos malestares él repetía una y otra vez: «Bendito sea Dios». Monseñor Guízar y Valencia fue llamado por el Señor para otorgarle el premio a sus fatigas el día 6 de junio de 1938. Murió en una casa contigua al edificio de su seminario en la Ciudad de México y auxiliado espiritualmente por su hermano Antonio. Sentado en un sillón, recibió el sagrado viático. Acabando de comulgar, recibió la extrema unción. Dándose cuenta él de que eran sus últimos momentos de la vida, por eso quiso recibir el sagrado viático y la extrema unción con todo conocimiento y conciencia, repitiendo las palabras rituales. Hubo dificultad para recostarlo en la cama, así que lo acostaron en el piso, cumpliéndose lo que San Francisco de Asís pidió con humildad: morir en el suelo. Su cuerpo fue trasladado a Jalapa, donde fue sepultado en el Panteón Municipal, en medio de grandes manifestaciones del pueblo fiel que le demostró su amor y gratitud por el inmenso bien que pasó haciendo cuando vivía. Transcurridos 12 años después de su muerte, el cabildo de la diócesis decidió trasladar los restos a la capilla de Santa Teodora, en la Catedral de Jalapa. Por ello, el 28 de mayo de 1950, se procedió a exhumar su cadáver, que fue encontrado incorrupto. El féretro que contenía sus restos fue trasladado al convento de las Madres Adoratrices, donde permaneció hasta el 6 de junio. Los restos mortales de Monseñor Rafael Guízar y Valencia fueron depositados en una cripta en la Catedral de Jalapa. El 6 de junio, aniversario de su muerte, en espera del juicio de nuestra Madre la Iglesia Católica sobre la heroicidad de sus virtudes.
Su fama de santidad se extendió por todo México y por diversos países, particularmente en donde misionó incansablemente: Guatemala, Cuba, Colombia y el sur de Estados Unidos. Muchos milagros se han logrado por su valiosa intercesión, particularmente curaciones asombrosas y ayudas en situaciones de penuria, especialmente para los necesitados. Uno de estos milagros fue reconocido por la Comisión de la Congregación para las Causas de los Santos en abril de 1994, y este se dio cuando el siervo de Dios Rafael Guízar y Valencia intercedió ante Dios por la familia Montiel Rivera, a favor del nacimiento de su hijo Sergio, ya que la señora era clínicamente estéril. Fue beatificado el 29 de enero de 1995 por su santidad Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro, en Roma. El 25 de marzo de 1999, fecha en la que se conmemoró el año 2000 de la encarnación de Jesús en María, y que coincidió con la consagración de la Catedral de Ecatepec en el Estado de México, debajo del altar mayor, en cuyo mármol, por cierto, ofició misa el Papa Juan Pablo II durante su cuarta visita pastoral a nuestro país, fueron depositadas reliquias del beato Rafael Guízar y Valencia, además de las del padre Agustín Pro. Su canonización fue el 15 de octubre del año 2006, presidida por el Papa Benedicto XVI. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Oh Dios, que en San Monseñor Rafael Guízar y Valencia nos ofreces un modelo de fidelidad al Evangelio y de pastor según el corazón de tu Hijo, concédenos por su intercesión vivir gozosos nuestra vida cristiana y obtener así las gracias que te pedimos y que bien sabes que necesitamos, para que así podamos servirte en nuestros hermanos mediante la entrega generosa en la vida de la Iglesia. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Estamos llegando al final de la emisión de este viernes, dedicada a San Rafael Guízar y Valencia, hombre de un corazón enorme, buen pastor, evangelizador, de quien comparto con ustedes dos frases que deseo sirvan para nuestra reflexión. Dios da la gracia y el hombre la acepta para actuar. Cuánto nos ama el Redentor del mundo. Si nosotros supiéramos corresponder a su infinita ternura, ¿habría tanta frialdad en el corazón del hombre? Creo que si ponemos en práctica y analizamos estas dos frases, podremos cambiar y mejorar nuestra vida y crecer como seres humanos. Recuerden que en SAWAC Radio estamos en un proceso de cambio y estaremos presentando nueva programación para todos ustedes. Por eso estamos atentos a que nos envíen
sus comentarios, sus sugerencias, qué quieren escuchar, qué les gustaría que sumáramos a la programación de SAWAC Radio. Escríbanos a través de Twitter, escríbanos en Facebook o también a nuestro correo electrónico sawacradio@gmail.com. Estaremos atentos a recibir y a responder cada uno de sus comentarios. No me queda más que agradecer el favor de su atención, desearles un excelente fin de semana, que estén muy atentos de la transmisión de la Eucaristía Dominical. Y como siempre, donde nos veamos, platíquenme de San Rafael, Guízar y Valencia. ¡Adiós! Misionero que andas por las tierras lejanas, olvidado por tantos, ignorado por muchos, pero no por mí. Misionero predica con valor y confianza que Jesús va contigo, dándote fe y abrigo, y la victoria hasta el fin. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí, y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir por llevar la palabra a las almas perdidas. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste así no por decirle a él sí, y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir. Misionero, no olvides que oro por ti. Misionero que andas por las tierras lejanas, olvidado por tantos, ignorado por muchos, pero no por mí. Misionero predica con valor y confianza que Jesús va contigo, dándote fe y abrigo, y la victoria hasta el fin. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí, y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir por llevar la palabra a las almas perdidas. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste así no por decirle a él sí, y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir. Misionero, no olvides que oro por ti. Misionero, hay un pueblo que ora por ti.
SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó